ningún invitado especial hoy. No tenemos ningún invitado especial hoy, sencillamente queremos reforzar un poco el proceso que se está siguiendo en el distrito. Entonces, yo voy a compartir con ustedes una partecita y luego le voy a dar el tiempo al pastor Víctor para que nos comparta la otra. Pues quiero invitarles a que vayamos un momentito a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Quiero que miremos un detallito allá eh, para que nos sirva como plataforma, como punto de arranque. Yo tengo la Reina Valera contemporánea aquí. Es un pasaje muy conocido. Yo creo que todos ustedes han predicado en algún momento de este pasaje y seguramente no voy a compartirles nada nuevo, pero sí quiero que miremos algo que yo creo es supremamente importante para todos nosotros en la posición en la que estamos. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Pablo empieza diciendo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces vemos la descripción de labores que Pablo le da a Timoteo y es lo que él le requiere, lo que él le encarga. Te encargo delante de Dios. Esa es la comisión que le da. Y Pablo da para esto dos justificaciones. ¿Cuál es la razón de ese encargo? Entonces, la primera la encontramos en el verso 3. La primera justificación es el tiempo en el que vivimos, que habrá una proliferación de falsas enseñanzas. Por eso se necesita que Timoteo se ponga, eh, digamos, en marcha, ponga en marcha esta comisión que Pablo le está dando. Pero hay una segunda razón, y la segunda razón es la da en el verso 6. Lamentablemente, la Reina Valera contemporánea omitió el por qué. No sé por qué razón lo hicieron, pero la Reina Valera 60 dice: porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, dos razones por las cuales Pablo le encarga a Timoteo que cumpla ese ministerio. La primera, los tiempos lo requieren. Y la segunda, Pablo sabe que sus días están contados. Ahora, yo creo que estas dos circunstancias tienen que ver con todos nosotros, ¿sí? En primer lugar, los tiempos que vivimos son difíciles. Hay proliferación de falsas enseñanzas, claro que sí. Y hoy en día con los medios de comunicación, las redes sociales, es mucho más fácil que todo esto se contagie como un virus. Y en segundo lugar, la segunda razón, probablemente no vamos a decir como Pablo que el tiempo de mi partida está cercano, pero sí todos nosotros tenemos la conciencia de que no vamos a estar para siempre en la iglesia. Pero lo que más me llama la atención de Pablo es que Pablo no esperó a estar enfermo para preparar a Timoteo para esto. Él no esperó estar condenado para preparar a Timoteo para esto. No, para el punto que Pablo escribe esta carta, Pablo ya ha venido trabajando con Timoteo por años, ¿sí? Entonces, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos trabajando ya con aquella persona o aquellas personas que pudieran tomar nuestro lugar eventualmente? Ese es el desafío. Eh, el Señor es tan fiel que Él nunca nos va a dejar sin alguien que pueda tomar nuestro lugar. A pesar de la situación de Elí, el Señor le puso ahí a un Samuel. Él no lo estaba pidiendo, no lo estaba buscando. El Señor sabía y se lo puso. La situación de Moisés, de igual manera, el Señor le puso allá a Josué. A pesar de que Moisés se quejaba y le decía: Señor, tú me estás diciendo que guía a tu pueblo por el desierto y no me has indicado todavía quién ha de ir conmigo. Pues Josué estaba todos los días a la puerta del tabernáculo. El Señor es tan fiel que siempre va a poner la persona al lado. Pueda que no la hayamos visto, pueda que no la hayamos valorado suficiente, pueda que no nos hayamos percatado de la capacidad, pero el Señor ya la ha puesto. El Señor es fiel y Él lo hace. Entonces, el desafío que nosotros tenemos en este momento, hermanos, es, en medio de estos tiempos difíciles y en medio de reconocer que nuestro tiempo en la iglesia no es eterno,
necesitamos buscar a alguien, como decimos tradicionalmente, un Timoteo, un Josué, un Eliseo. Y justamente por eso queremos hacer esta reunión entendiendo, en primer lugar, que tenemos un llamado, pero en segundo lugar, entendiendo que hay un proceso dentro de nuestra iglesia y que ese proceso debemos conocerlo, debemos familiarizarnos bien con ese proceso para que sea quien sea la persona que estamos preparando, pueda correr el proceso de la manera correcta, ¿sí? Que no encuentre tropiezos, que no encuentre obstáculos. Así que vamos a explicar un poquito lo que es el proceso. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos a alguien en nuestra iglesia local que estamos levantando como un pastor potencial? ¿Cómo es el proceso? El proceso por el que todos nosotros pasamos ya, pero se han hecho ciertas modificaciones ahora con la administración del pastor Sam, con la dirección del pastor Jeff. Se han hecho ciertas modificaciones al proceso y queremos que todos los pastores las conozcamos. Después, en la segunda parte, el pastor Víctor nos va a ayudar un poco con la parte doctrinal, porque hermanos, en todo el amor tengo que decir esto. Ahí está el pastor David, que ha estado con nosotros en las entrevistas. A veces nosotros pasamos colores porque nuestros candidatos hispanos llegan tan poco preparados, hermanos, pero tan poquito preparados que en realidad, ay, uno siente vergüenza ajena, de verdad. Entonces, queríamos dedicar este día a esto y lo bueno es que la grabación va a quedar ahí y ustedes pueden repasar entonces. Quiero compartirles la presentación. Ah, a ver si encuentro cómo. Ok, tengo una pequeña presentación aquí que nos va a ayudar a ir un poco. Ok, listo. Muy bien, entonces, lo que estamos describiendo acá es el proceso hacia la ordenación y de repente una pequeña aclaración en cuanto al proceso hacia la ordenación. Fíjense ustedes, hermanos, que la Iglesia del Nazareno, por supuesto, tiene su manual. Ustedes pueden acceder al manual. Si no lo tienen en libro, lo pueden acceder eh, eh, en PDF, en el Internet. Y el proceso está escrito a nivel general. Sin embargo, cada región tiene sus estipulaciones y sus detalles. Y aparte de esto, cada distrito tiene elementos muy, muy específicos que corresponden ya a cada jurisdicción. Entonces, esta es una exposición para nuestro distrito. Por supuesto, estamos dentro de la Iglesia del Nazareno, bajo la región de Estados Unidos y Canadá, pero estamos en el distrito Metro New York. Entonces, en nuestro distrito, el proceso va de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos una licencia local. Todos los candidatos nuestros tienen que pasar por una licencia local primero. Vamos a hablar después de cada paso en especial. Después de la licencia local, cada persona tiene que involucrarse, tiene que matricularse en el programa de estudios ministeriales. El tercer paso tiene que ver con solicitar la licencia. Esto tiene que ser a nivel distrital. Luego se recibe la licencia. Estamos separando estos dos pasos a pesar de que están muy, muy unidos porque en nuestro distrito hay estipulaciones muy específicas para esto. Y en quinto lugar, pasar por el proceso de evaluación anual, año tras año, por el que algunos de ustedes están pasando todavía o algunos, los que ya han sido ordenados, ya no están pasando justamente por haber recibido la ordenación. Entonces, 5 pasos que todo candidato debe dar antes de la ordenación. Vamos con el primero, la licencia local. Primero, definamos lo que es una licencia local. Todo candidato tiene que empezar por ahí. De acuerdo al manual de nuestra iglesia, una licencia local está descrita en estos términos, o el tipo de persona está descrita de esta manera. Un ministro local es un miembro laico de la Iglesia del Nazareno
a quien la Junta de la Iglesia le ha extendido licencia para el ministerio. Escuchen, la Junta de la Iglesia, la Junta local. La importancia, hermanos, de que todos nosotros tengamos nuestra junta. Nuestras iglesias deben tener una junta local, ¿sí? Nosotros no somos una iglesia independiente donde el pastor decide todo y maneja todo. Somos una iglesia del Nazareno donde tenemos una junta. Y la junta es la que tiene que extender la licencia local. Bajo la dirección del pastor, claro que sí, el pastor es quien recomienda, y según se presente la oportunidad, haciendo provisión así para la demostración, el empleo y el desarrollo de los dones e idoneidad ministeriales. Esta persona comienza así un proceso de aprendizaje para toda la vida. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el manual. No vamos a invertir mucho tiempo en esto. Entonces, algunas aclaraciones en cuanto a la licencia local. Estamos diciendo ahí que todo candidato debe obtener una licencia de ministro local. Se tiene que empezar por ahí. Y el otorgamiento de la licencia, ¿cómo es? El pastor debe recomendar a aquellas personas que considera que tienen los dones y las gracias necesarias para ejercer el ministerio. ¿Lo recomienda a quién? A la Junta de la Iglesia. La Junta de la Iglesia estudia el caso y aprueba o desaprueba, en caso tal de aprobar, concede la licencia de ministro local a los candidatos. Hay una definición en el manual que ustedes pueden revisar con más detenimiento. Esta licencia local es por un año y cada año tiene que renovarse. A pesar de que el manual eh, abre la oportunidad de que la licencia local se puede otorgar en cualquier momento del año. En nuestro distrito se sugiere que sea entre enero y febrero que se otorgue. ¿Por qué razón? Para que vaya de acuerdo con el calendario eclesiástico y al momento de la planeación para la asamblea local, la persona pueda ser entrevistada cuando llegue a la licencia de distrito. ¿Sí? Entonces se recomienda que sea entre enero y febrero. Si le otorgamos a la persona una licencia, digamos, en agosto, al momento que la persona vaya a aplicar para su licencia de distrito, si todavía no ha completado el año con su licencia local, le van a tener que decir que todavía no le pueden dar la licencia local. Entonces es mejor otorgarlas entre enero y febrero, cuando estamos haciendo planeación para la asamblea local. Es el mejor tiempo, sin lugar a dudas. Y la licencia se tiene que renovar cada año hasta que el candidato reciba su licencia de distrito o hasta que se le retire la licencia. Obviamente no queremos que lleguen esos casos, pero sería la eventualidad. Cualquier licencia local que demos tiene que ser registrada con el Centro de Ministerio Global, la Iglesia del Nazareno. Esto lo hacemos por medio del distrito. Así que cuando tengamos los candidatos o las licencias locales, sencillamente le podemos notificar al pastor Jeff o a la pastora Christine y ellos se encargan entonces de asesorarnos en el resto del proceso. Y todo ministro local debe presentar un informe a la asamblea local. Cada vez que hagamos nuestra asamblea, toda persona con licencia tiene que presentar su reporte. ¿Por qué razón? Pues porque la persona con licencia debe justificar su licencia y debe decir qué fue lo que hizo con su licencia, en qué manera se desempeñó ministerialmente en el año. Muy bien, ahí pasamos al segundo paso. Perdón que esté corriendo un poquito, pero quisiera que los que están aquí por una sola hora puedan alcanzar a escuchar esta parte y la parte doctrinal también. Entonces, el segundo paso son los estudios ministeriales. La persona, una vez recibe la licencia local, debe involucrarse en el programa de estudios ministeriales en la Iglesia del Nazareno. Nosotros tuvimos el caso en nuestra iglesia de una pareja que estaban estudiando en una institución no nazarena. Y al momento que nosotros les hablamos acerca de la licencia local, les pusimos la condición: ustedes tienen que transferir sus estudios a la Iglesia del Nazareno. Tienen que hacer los estudios en una institución nazarena. ¿Sí? No es que no se pueda en otra institución, pero van a haber complicaciones más adelante. ¿Sí? Entonces, a nosotros como pastores nos corresponde asesorar a nuestros candidatos para que ellos tanto entren al programa correcto como que sigan disciplinadamente, porque algunos entran pero después dejan de estudiar. Entonces necesitamos estar ahí pendientes. Y necesitamos registrar a ese estudiante con Christine para que quede como un estudiante del distrito. En el tercer punto dice: es altamente recomendado que los candidatos tengan una copia
de la Guía para la Preparación Ministerial y la Ordenación. Este es un documento que ha sido preparado por la región, Estados Unidos y Canadá. Si ustedes me permiten, quiero compartirles acá, quiero compartirles la portada de este documento. Ustedes lo pueden conseguir en el internet, sencillamente con que pongan a buscar esto, Guía para la Preparación Ministerial y Ordenación. Como ustedes ven, es una guía que ha sido desarrollada por la región, Estados Unidos y Canadá. Y ustedes van a encontrar allí, les voy a mostrar un poquito el índice. Esta guía sería ideal que cada candidato la tenga, porque es como una especie de mapa, les indica a ellos cómo es el proceso. Entonces, bienvenidos al recorrido, les explica lo que es el llamado, la preparación educativa, requisitos y todo lo demás, la licencia y experiencia ministerial, qué significa, qué representa, la ordenación, qué es, o sea, todos estos son conceptos nazarenos y la persona va a llegar bien preparada a su entrevista. Esto es una guía, no es muy larga, son 36 páginas solamente y es algo esencial para todo candidato que estemos preparando para el ministerio. Bueno, voy a volver acá a la presentación. Después, como les dije, ustedes van a tener todo esto. Les podemos mandar todo esto, entonces no va a haber problema. Y por último, ustedes saben que el programa de estudios ministeriales tiene el propósito de que la persona desarrolle 52 habilidades necesarias. Estas 52 habilidades fueron desarrolladas por un comité dentro de la Iglesia del Nazareno que estableció cuáles son las habilidades que todo pastor nazareno debiera tener idealmente. Entonces, la lista de esas cualidades está disponible también, la podemos encontrar. Sin embargo, no es esencial que tengamos la lista, porque los cursos del programa de estudios ministeriales cubren estas 52 habilidades. Si la persona termina sus 25 cursos, ya con eso ha desarrollado las 52 habilidades o ha cumplido con los requisitos para desarrollar estas habilidades y de esa manera entonces estará bien encaminada en el proceso. Muy bien, es importante cuando vayamos a matricular a un estudiante que hablemos con el pastor Jeff o la pastora Christine. Ellos son los que nos pueden decir qué programa sirve, qué programa no sirve. El distrito es el que define qué tipo de programa va a aceptar. Entonces ellos nos pueden orientar en ese sentido. Y todo estudiante debemos asegurarnos que termine satisfactoriamente al menos 2 cursos del programa por año. No puede tomar menos de 2 cursos por año, o si no, su licencia no le será renovada. Ahí el tercer párrafo dice que si un estudiante no termina esos dos cursos, bueno, es uno de los requisitos, parece que no es este específicamente. La licencia no será renovada después de 2 años sin la aprobación escrita del superintendente si el candidato no ha completado satisfactoriamente por lo menos 2 cursos. Sí, efectivamente. Entonces, cada estudiante tiene que terminar 2 cursos al año, mínimo. ¿Sí? Y finalmente, después de un año con licencia local, si la persona mantiene sus estudios en curso, la persona puede ser recomendada por la Junta de la Iglesia para recibir una licencia distrital. Entonces, este sería el segundo paso. La persona inicia sus estudios y los continúa juiciosamente. La persona debería completar una cuarta parte de los estudios para ser considerada como candidato a la licencia de distrito. Entonces, eso es un pequeño asuntito allí. Voy a volver aquí atrás un momentito. Es supremamente importante, aquí en el punto que estamos encontrando, el tercero, que toda licencia local debe ser registrada con el Centro de Ministerio Global. Hay un requisito legal que obliga a las congregaciones a que hagamos esto. La Iglesia del Nazareno tiene una exigencia legal de saber quiénes tienen licencia local, quiénes están operando con licencia local. Por esa razón es necesario reportarlas. Perdón que se me ha olvidado ese detalle. Bueno, vamos al tercero. Cuando la persona ya ha completado sus estudios
como para poder, no todos los estudios, una cuarta parte, y la persona ha tenido al menos su año con licencia local y podemos lanzarlo a la licencia distrital, el manual define el ministro licenciado de esta manera. El ministro licenciado es aquel cuyo llamamiento y dones ministeriales han sido reconocidos formalmente por la Asamblea de Distrito, concediéndole licencia como ministro, designándolo y autorizándolo para servir en una esfera de servicio más amplia y concediéndole mayores derechos y responsabilidades que los del ministro local, como paso normal hacia la ordenación como presbítero o diácono. La licencia ministerial de distrito incluirá una declaración que indique si el ministro se prepara para la ordenación como presbítero o diácono o para una licencia de distrito que no conduzca a la ordenación. Entonces, mientras que alguien con licencia local no puede ministrar la cena, ¿sí? Una persona con licencia de distrito sí puede hacerlo. Entonces hay una gran diferencia ahí. También es importante, vamos a ver esto en un ratito, pero es importante que la persona que está aplicando para una licencia distrital, en lo posible tenga cierta claridad en cuanto a si él está orientándose hacia la ordenación como presbítero o hacia la ordenación como diácono. En la Iglesia del Nazareno, la diferencia es que aquellos que están siendo orientados hacia la ordenación como presbítero perciben un llamado claro a predicar. Esa es la diferencia que aparece en el manual como tal, un llamado a predicar. La persona que percibe un llamado a enseñar, a ayudar, a colaborar, entonces está orientándose en una ordenación como diácono. Y también esa última línea y media, si la persona está trabajando para una licencia de distrito que no conduzca a la ordenación. Hay una pequeña diferencia en el manual. No es lo mismo un ministro con licencia local que un ministro laico, ¿sí? El ministro laico es una persona que claramente sabe que no va a ser pastor, ¿sí? El ministro con licencia local, en la mayoría de los casos, puede llegar a ser pastor y seguramente está orientándose en esa dirección. Entonces son pequeñas diferencias que todos nosotros deberíamos manejar. Muy bien. Cuando llegamos a dar este paso a la licencia distrital, básicamente la persona ya ha pasado por la licencia local, está siguiendo con sus estudios y llega a este punto. Entonces, el primer paso sería notificarle al pastor Jeff o a la pastora Christine, ¿sí? De la intención de que esta persona llegue a aplicar para una licencia distrital. Y para aplicar a esta licencia, la persona debe haber tenido su licencia local por lo menos por un año, debe haber servido por lo menos por un año. Y los requisitos, algunos de los documentos requeridos, están allí. El formulario de aplicación para la licencia de distrito, su récord de diezmos, que lo provee el tesorero de la iglesia local, el registro de metas educacionales, que lo provee la pastora Cristín, y la recomendación de la junta y el pastor, que están anexas al formulario de aplicación. Entonces, ningún ministro local puede aplicar a licencia de distrito si no tiene la recomendación de la junta y del pastor. Entonces, no es que la persona ya tiene su licencia local, entonces quiso lanzarse a la licencia distrital. No es así. La iglesia local, la junta, el pastor tienen que dar su visto bueno. Y como ustedes saben, en nuestro distrito tenemos el fin de semana que se llama The Calling. Es el fin de semana del llamado de asesor, que antes era el fin de semana de asesoramiento. Ese sería el primer paso. La persona inicia ahí su proceso para recibir una licencia distrital. En este proceso, entonces, como la persona va al retiro, the calling, en este primer año los candidatos no tienen que pasar por entrevista ante la Junta de Ministerio, el subcomité de la Junta de Ministerio. Esto se hará el siguiente año. La documentación que la persona recibe en ese retiro es suficiente para que la persona reciba su primera, o bueno, sea recomendada para su primera licencia. Una pequeña diferencia entre la licencia local y la licencia de distrito. La licencia local la aprueba la iglesia, la junta de la iglesia. La licencia de distrito
la aprueba la asamblea del distrito, ¿sí? Entonces es una pequeña diferencia importante. Ahora, el último párrafo es muy, muy importante, hermanos. Si la persona ha sido encontrada culpable de algún crimen en el pasado o haya pasado por divorcio, es supremamente fundamental que desde el principio le avisemos al pastor Jeff. Supremamente importante. Esas barreras se tienen que remover para que la persona pueda seguir con el proceso de aplicación de la licencia. Se ha dado el caso de que las personas habían pasado por entrevistas y todo esto y llegaban a la ordenación cuando de repente no, es que la persona es divorciada y no se ha removido la licencia y si no se remueve si no se remueve la barrera, la persona no puede ser ordenada. Entonces ahora se está haciendo todo al principio. Si su candidato ha sido divorciado, supremamente importante que desde el principio ustedes dejen saber esto. Muy, muy importante. Muy bien, llegamos al cuarto paso. La persona recibe ya su licencia distrital. A partir de aquí, la persona entra en una etapa muy interesante. Si ustedes miran el título, el subtítulo en blanco, el candidato que reciba la licencia de distrito entra en una relación de doble rendición de cuentas. Rinde cuentas localmente a su pastor y a la junta y rinde cuentas en el distrito, ¿sí? No es que como ya tengo licencia de distrito, solamente le rindo cuentas al superintendente de distrito, a la asamblea de distrito y no a mi pastor. No, igual la persona sigue estando sujeta a su pastor local. Entonces, fundamental que el ministro con licencia distrital asista anualmente a la asamblea distrital. Por supuesto, como está con licencia, como es una persona con licencia, debe asistir a su asamblea local también. Los ministros con licencia distrital deben continuar con sus estudios. La persona debe completar sus estudios para llegar a la ordenación. Debe tener el mínimo de créditos requerido para completar, para ser ordenado, recibir la ordenación. Debe rendir informe a la asamblea de distrito y debe mantener contacto con la oficina de distrito. Como es un ministro licenciado por el distrito, la oficina de distrito lo va a estar contactando. Muy bien. Y cada año tiene que renovar licencia, tiene que enviar documentación para que su licencia sea renovada. Para la renovación tiene que recibir 3 recomendaciones. Y estas 3 recomendaciones son de su pastor, de la junta de la iglesia local y de la junta de ministerio. La junta de ministerio es la junta de distrito que entrevista. Muy bien, el proceso de evaluación. Ustedes están familiarizados con esto. Las evaluaciones anuales corren por cuenta de un subcomité de la Junta de Ministerio. En estos últimos años nos ha pasado que tenemos muchos candidatos, gracias a Dios, esto es una bendición realmente. Entonces, como hay muchos candidatos, hemos tenido que dividir la Junta de Ministerio en segmentos más pequeños, en subcomités. Y cada subcomité ha tenido la tarea de entrevistar a ciertos candidatos, ¿sí? Entonces, toda persona con licencia distrital tiene que pasar por este tipo de evaluaciones anuales hasta que reciba la ordenación. En estas evaluaciones, el candidato debe mostrar un buen testimonio cristiano, por supuesto, incluyendo el área de la mayordomía, cómo maneja su dinero, su tiempo, y como ministro en el área que le ha sido encomendada. La persona debe estar dispuesta a rendir un reporte de cuál ha sido su tarea. Si no es pastor titular, porque si es pastor titular, dice lo que ha hecho en la iglesia. Pero si no es pastor titular, tiene que decir cuál ha sido su asignación y qué ha venido haciendo durante el año. Tiene que justificar la licencia. En segundo lugar, debe mostrar un buen entendimiento y articulación de su llamado. Ustedes van a escuchar que se le pregunta a la persona una y otra vez, ¿usted ha sido llamado para ser pastor? Si el día de hoy se abriera una iglesia, ¿usted estaría dispuesto a ir a pastorear esa iglesia? ¿Usted estaría dispuesto a salir de su iglesia, a abrir una congregación? Entonces, la persona debe desarrollar una firmeza, un entendimiento y un buen entendimiento de su llamado. Debe ser articulado en este sentido. También una comprensión clara de la doctrina de la Iglesia del Nazareno y debe tener capacidad para explicarla. Capacidad para decir, bueno, le van a preguntar, si usted tuviera que predicar hoy un mensaje sobre la entera santificación, bueno, ¿qué pasaje usaría?
¿sí? ¿Qué es la entera santificación? ¿Qué diferencia hay entre santidad y entera santificación? Cosas como estas, ¿sí? Y queremos hacer mucho énfasis en esto, hermanos, porque como les digo, hemos pasado muchas vergüenzas realmente, porque nuestros candidatos llegan muy poco preparados. Y finalmente, la persona debe mostrar un plan coherente para cuidar de sí mismo y de su familia, ¿sí? Eh, que tiene un buen manejo de las disciplinas espirituales y que maneja bien su tiempo y no está descuidando a su familia. Muy bien, después de esos pasos podemos ver el mapa en general, ¿no? Entonces tenemos la licencia local por la que se empieza, ¿cierto? Hay un llamado inicial y la persona a partir de acá entra en este proceso, programa de estudios, evaluación, barrera de divorcio removida y se le asigna el código de rol ministerial. Hay una lista de códigos como eh, pastor, como evangelista o pastor titular o varios de estos códigos, que no es el caso ahora. Luego de esto, la persona pasa a la licencia de distrito y continúa entonces en este tipo de asuntos, programa de estudios, tiempo de servicio. La persona tiene que completar un tiempo de servicio y un cierto número de créditos para llegar a la ordenación y tiene que tener la recomendación de la Junta de Ministerio. Ustedes saben que cuando la persona va a la ordenación tiene que pasar por una entrevista final. Finalmente, se le otorga la credencial de ordenación y a partir de allí se espera que la persona continúe con el aprendizaje de toda la vida. En este proceso hay dos figuras claves. Está el consejero del programa de estudios, que en este caso es Christine, y el mentor de la Junta de Ministerio o asignado por la Junta de Ministerio, que generalmente es el pastor. Este sería el mapa general del proceso en nuestro distrito. Muy bien, finalmente se llega a la ordenación. Y en la Iglesia del Nazareno se aclara que la ordenación no es un derecho, es un privilegio. Y hemos tenido tantos casos de hermanos que se enojan porque no los han ordenado, pero resulta que la ordenación no es un derecho, es un privilegio, ¿sí? Yo no peleo mi ordenación, yo no exijo mi ordenación. La ordenación es un privilegio que la Iglesia me otorga, ¿sí? Ahí está lo de las 52 habilidades. La persona que llega a la ordenación puede demostrar con sus estudios que ha desarrollado las 52 habilidades y que ha tenido por lo menos 3 años consecutivos. Por lo menos. Si el pastor no es titular, tiene que cumplir más de 3 años. ¿Sí? Entonces ahí están los dos requisitos de tiempo y estudio. Y la persona tiene que pasar por una entrevista. Es una entrevista más fuerte que las entrevistas regulares. Y la ceremonia es dirigida por el superintendente general frente a la asamblea de distrito. La ordenación se hace por la imposición de manos del presbiterio, como ustedes ya han presenciado. Y a partir de allí, cada ministro ordenado debe completar 20 horas de aprendizaje para toda la vida. Algunos momentos importantes. No coloqué fechas, porque no tenemos fechas exactas. Cada año es diferente, pero son momentos importantes cada año, hermanos. Presten atención a esto, por favor. En el verano, los candidatos a primera licencia distrital tienen que enviar su documentación. En el verano. En el otoño deben asistir al fin de semana, the calling. Entre enero y febrero son las entrevistas para candidatos a ordenación y licencias distritales, y preferiblemente el otorgamiento de licencias locales en nuestras iglesias. La asamblea de distrito, muy importante que todos nosotros asistamos. Allí se celebra el servicio de ordenación y se otorgan las licencias distritales por aprobación de la asamblea, y esto es usualmente entre abril y mayo. Ahora, no es una regla. La asamblea de distrito se puede hacer en cualquier momento del año, entonces coloco esto solamente porque ha sido lo común aquí en nuestro distrito. Y las asambleas locales que deben celebrarse dentro de los 90 días anteriores a la asamblea de distrito. Es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta ese dato. 3 meses antes o dentro de los 3 meses antes de la asamblea de distrito, hacemos nuestra asamblea local. Muy bien, y algunos contactos importantes en cuanto a asuntos educativos, programa de estudios ministeriales, la pastora Christine,
En cuanto a el fin de semana de evaluación, si ustedes tienen alguna pregunta o cosas así, la pastora Delmi es la encargada. En cuanto a la junta de ministerio, el reverendo Oral Walcott es el chair de esta junta de ministerio. Yo soy el secretario, entonces me pueden contactar a mí para cualquier asunto de la junta de ministerio. Y en cuanto a asuntos especiales, barreras de divorcio, candidatos que tengamos que hayan sido encontrados culpables por crímenes antes de conocer a Cristo y se necesita remover esa barrera, comuníquense con el pastor Jeff. Listo. Quisiera brevemente, hermanos, rápidamente, saber si hay alguna pregunta en cuanto a este proceso. Yo les puedo enviar esto a todos para que todos tengan el PowerPoint, aparte de la presentación, aparte de la grabación, perdón. Pero, ¿habrá alguna pregunta en cuanto al proceso? Yo lo bendiga, Juan David, buenas noches. Disculparme la que entré tarde, estaba en otra reunión con el pastor Bruce y la pastora Nancy con la junta de la iglesia. Pero a tiempo pudimos para tomar bueno, uno de que sí me gustaría, mi pastor, si me puede enviar porque una de las cosas que yo estoy tomando estos estudios, es decir, estas capacitaciones con ustedes y estoy compartiendo con mis líderes de la iglesia, ¿no? Porque creo que es importante también ir de la manera como usted nos explica y con el material para ir explicando también a ellos la importancia del estudio, la preparación y todo eso, ¿no? Muy importante. Gracias. No, mi hermano, por nada, por nada. En un momentito el pastor Víctor nos va a definir algunos de los elementos más claves de la parte doctrinal y esa parte, hermanos, es supremamente importante. Miren, les encargamos, hermanos, por favor, ustedes estudiense bien esto, prepárense bien, preparen a sus candidatos. No se trata solamente de pasar un examen. Ustedes recuerdan, Pablo le decía a Timoteo en ese pasaje que leímos, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, si estamos preparando pastores, necesitamos tener pastores bien preparados en el área doctrinal. Amén. No somos bautistas, miren, los bautistas tienen una fama, una gran reputación de tener pastores supremamente preparados. Y sí, pastores bautistas son sociólogos, psicólogos, teólogos, son gente demasiado preparada. Hermanos, si, honestamente, yo no veo la necesidad de que nuestros pastores sean sociólogos, psicólogos o esto, pero que sí conozcan bien la palabra y que sí puedan predicar bien la doctrina. Esa parte sí es esencial. Amén. Sí. Bueno, hermanos, si no hay otra pregunta, quiero darle el tiempo al pastor Víctor para que nos comparta lo de la parte doctrinal. Perdón, pastor, tengo una preguntita que tiene que ver con la asamblea. Dios le bendiga a todos. Sí. La asamblea de este año, estamos un poco confundidos con el email que se nos envió. Ajá. El primer email decía que iba a ser presencial. El segundo dice que va a ser híbrido, solo a la gente que le llegue la invitación. Entonces, ya enviaron la invitación. Va a ser híbrida. Ok, solo el que reciba la invitación para ir debe de ir. Sí. Ok. Sí, correcto. Uh-huh. Gracias, pastora, por la pregunta. Muy bien. Pastor Juan David, buenas noches, bendiciones. Sí. Nicolás, bendiciones. Bueno, Juan David, y saludos a los pastores también. Una preguntita, quisiera saber cómo podemos conseguir la guía de preparación ministerial, que me parece que está muy importante. Sí, ustedes la pueden descargar del internet. Ustedes buscan sencillamente guía para la preparación ministerial y ordenación. Perfecto. Y ahí la pueden descargar en PDF. Es muy, muy importante y la guía es
realmente está muy buena. Está bien detallada, bien definida. Es un mapa muy, muy claro para todo candidato. Qué bueno para poderlos afirmar. Creo que Sí, es de seguro. gran ayuda. Listo, Gracias, Nicolás. gracias. Ujú. Claro. Muy bien. Listo. Ahora sí, Pastor Víctor, por favor. Gracias, Pastor Juan David. Buenas noches, saludos, mis estimados hermanos, colegas del ministerio. Voy a pedir si puedo compartir la pantalla. Okay. Bien, mis hermanos. Gracias al pastor Juan David y a la pastora Paola por la invitación a compartir este tema. Creo que ha sido una preocupación mutua en cuanto a esto, especialmente cuando llegamos a las entrevistas. Y yo quisiera enfocarnos, aunque varias son las doctrinas, 16 artículos de fe que tenemos en la Iglesia del Nazareno, en la que más nos preocupa que los candidatos estén claros es en la doctrina de la santidad y de la entera santificación, ¿no? Que es el artículo número 10 en nuestro manual. Entonces, muchas veces nos preocupamos mucho en manejar los términos teológicos, en entender mentalmente o intelectualmente la doctrina como tal, y nos olvidamos de que es primero bíblica, segundo, que es algo que es muy práctico, que debe ser parte de nuestro testimonio. Tal vez nos abrumamos o nos emocionamos cuando escuchamos santidad y dice qué linda la doctrina de santidad, pero pensamos de repente en la práctica no la hemos vivido, o tal vez no la entendemos y no la podemos vivir como tal. Entonces, esa es la preocupación. Ahora, esto está en el manual y esto es pura letra, pero me gustaría leer brevemente esto para luego compartir con ustedes algunas ilustraciones en cuanto a cómo entender más nuestra doctrina. Dice el manual, en el artículo número 10, creemos que la santificación es la obra de Dios por medio de la cual transforma a los creyentes a la semejanza de Cristo. Entonces, en primer lugar, sabemos que es el propósito y ese es el lema del Iglesia Nazareno, hacer discípulos en las naciones semejantes a Cristo, ¿no? Es el propósito de la vida de santidad. Es el mejor modelo, Cristo Jesús. Este es efectuada mediante la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Ahí entra la gracia, concepto de la gracia, ¿verdad? Del regalo de Dios para nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. En la santificación inicial o regeneración simultánea a la justificación. La entera santificación y la obra continua de perfeccionamiento del creyente por el Espíritu Santo, culminando en la glorificación, en la cual somos completamente conformados a la imagen del Hijo. Excelente presentación, ¿verdad? Muchos términos y a veces nos abrumamos con eso, pero es importante que tengamos presente todas estas ideas y luego vamos a desglosarlas o a tratar de entenderlas gráficamente. Dice luego a continuación, creemos que la entera santificación es el acto de Dios, por supuesto, subsecuente a la regeneración. Entonces ya estamos hablando de dos obras especiales, ¿no? La regeneración y luego viene la entera santificación, por la cual los creyentes son hechos libres del pecado original. Ahí tenemos que comprender qué es el pecado, vamos a hablar de eso, o depravación. Y son llevados a un estado de entera devoción a Dios y a la santa obediencia de amor hecho perfecto. Un término usado por Juan Wesley, ¿verdad? El amor perfecto. Es efectuada por la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. Es un término que ya mucho más conocemos, el bautismo del Espíritu Santo o llenura con el Espíritu Santo. Y en una sola experiencia incluye, ahí vamos entendiendo más, la limpieza del pecado del corazón, del pecado original, y la morada permanente y continua del Espíritu Santo, capacitando al creyente para la vida y el servicio. Entonces, estamos hablando de limpieza y de madurez y de crecimiento. La entera santificación es provista por la sangre de Jesús,
efectuada instantáneamente. Entonces, todo comienza con la obra de Cristo en la cruz. Efectuada instantáneamente por la gracia mediante la fe y precedida por la entera consagración. El Espíritu Santo da testimonio de esta obra y estado de gracia. Y la palabra gracia es importante tenerla presente. Esta experiencia se conoce también como con varios nombres que representan sus diferentes fases, tales como la perfección cristiana, el amor perfecto, la pureza de corazón, la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo, la plenitud de la bendición, la santidad cristiana, ¿no? Todos esos son nombres similares o similares a la entera santificación. Luego dice, creemos que hay una clara distinción entre el corazón puro y el carácter maduro. Es importante el momento en que hay la limpieza y el momento en que vamos creciendo y madurando. El primero se obtiene instantáneamente, en un momento, ¿no? Como resultado de la entera santificación. El segundo es el resultado del crecimiento. La madurez viene por el crecimiento. Luego dice, creemos que la gracia de la entera santificación incluye el impulso divino para crecer en gracia como discípulo semejante a Cristo. Sin embargo, este impulso se debe cultivar consistentemente y se debe dar atención cuidadosa a los requisitos y procesos de desarrollo espiritual y mejoramiento de carácter y de personalidad en semejanza a Cristo. Sin este esfuerzo, con tal propósito, el testimonio de uno puede debilitarse y la gracia puede entorpecerse y finalmente perderse. Lo que dice el pastor Juan David. La Iglesia Bautista tiene muy buena enseñanza, pero difiere mucho de nosotros justo en este punto, ¿no? Que ellos piensan que la gracia no se pierde, pero nosotros creemos que la gracia o la salvación que Dios nos ha otorgado puede perderse. Al participar en los medios de gracia, especialmente en la comunión cristiana, en las disciplinas espirituales y en los sacramentos de la iglesia, los creyentes crecen en gracia y en amor sincero para con Dios y con el prójimo. Esta es la parte, entonces, teórica que debería ser práctica, que le deberías entender. Y a veces lo que pasa en las entrevistas, nuestros candidatos han tratado de leer esto, pero no lo entienden. Lo importante es entender y explicar en palabras de uno en base a la experiencia que hemos tenido con nuestra doctrina de santidad, que es todo el proceso de toda la vida, y la entera santificación, que es un momento en la vida de santidad para luego crecer. Ahora, quiero presentarles un gráfico que lo he venido trabajando ya por años, que lo recibí de una profesora de teología de santidad en el Seminario de Nazareno de Costa Rica, hace muchos años ya. Ella lo tituló El Camino de la Gracia Divina, la pastora, la reverenda, la doctora Marilu Rigel. Y últimamente, seguramente ustedes ya han recibido y han revisado el libro del superintendente general David Basic o Busic, el libro del discipulado nazareno, El Sendero de la Gracia o El Sendero en la Gracia, que tiene mucho que ver con el camino de la gracia divina. Para entender un poquito cómo es nuestra vida y cómo hemos experimentado esta vida. Juan Wesley hablaba de antes de venir a Cristo, de que nosotros éramos paganos felices, que no sabe que está perdido, ¿no? Tenemos varios versículos allí, uno de ellos dice que andábamos en otro tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, etc. Y tenemos tres grandes estaciones en el camino de la gracia, tres grandes paradas en el camino de la gracia. La gracia que Dios nos otorga en los diferentes momentos, una sola gracia, pero que se va manifestando en los diferentes momentos de nuestra experiencia cristiana. La primera es la gracia preveniente, un término muy conocido para nosotros. La gracia preveniente es la gracia que nos busca. El versículo que usa el doctor Basic es de Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí en esta primera gran parada,
la gracia preveniente es la gracia que nos busca. Gracia preveniente es la gracia que viene antes, previene, antes de uno conocer a Jesucristo y recibirlo como nuestro Salvador. Esta es doctrina nazarena. Esta es parte de la vida de santidad, donde comienza. Llega un momento que ese pagano feliz despierta a la gracia. Podemos pensar en el momento en que el hijo pródigo dice que volviendo en sí, ¿no? Y la gracia es trabajada o manifestada a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces el camino significa que Él nos busca. Jesucristo nos busca, Dios nos busca. Nadie viene al Padre si no es traído por mí, ¿no? O sea, Dios es el que lo busca a uno. Esa es la primera gran parada. Ahora viene avanzando y ya vamos entrando en lo que es el entendimiento de nuestra doctrina. Tenemos una obra muy especial que se llama la gracia salvadora, la gracia que nos busca, la gracia, perdón, que nos salva. Es la verdad, ¿no? El camino es la gracia que nos busca, la verdad es la gracia salvadora. A través de Cristo solamente podemos ser salvos. Ustedes ven aquí una línea entrecortada y ahí dice crisis. Es un término que se usa mucho en el lenguaje anglosajón, instantáneo crisis. ¿Qué significa eso? Que en un momento dado, en un instante, en un momento, en una fecha, si usted quiere decirlo así, uno acepta a Cristo, uno nace de nuevo espiritualmente. Esa es nuestra Pascua, es decir, Cristo murió y la sangre de Cristo cubre nuestras vidas, propiciatorio y nos salva. Todos debemos tener esta experiencia. Creo que todos aquí debemos recordar la fecha en que nacimos de nuevo. Es un momento, ¿no? Es un momento de crisis, un momento instantáneo. Esos son términos que debemos manejarlo muy bien. ¿Qué pasa en este momento, en esta crisis, en este nacimiento como tal? El pecador confiesa sus pecados, o sea, cuando aceptamos a Cristo. Confiesa sus pecados actuales o personales. Ahí entra el concepto de un tipo de pecado, de una clase de pecado que enseñamos en la Iglesia Nazareno, que son los pecados personales o actuales, es decir, los pecados que hemos cometido desde que hemos llegado a tener uso de razón hasta el momento en que venimos a conocer a Jesucristo. ¿Qué hacemos? Confesamos esos pecados, nos arrepentimos de esos pecados, recibimos a Cristo por fe, Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, a través de Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esa es la primera obra de gracia y esa es la santificación inicial. ¿Cuándo comienza la vida de santidad? En esta experiencia de aceptar a Cristo, y eso se llama santificación inicial. ¿Por qué inicial? Porque ahí inicia la vida de santidad como tal. Nosotros lo conocemos también como conversión, que es un giro de 180 grados de haber estado lejos de Dios, en pecado, y nos damos media vuelta y buscamos a Dios, como el hijo pródigo que se levantó y volvió a su padre, ¿no? ¿Qué sucede en el momento que aceptamos a Cristo? ¿Qué sucede en la santificación inicial? Sucede que somos justificados, ¿no? Este es un término importante. Es decir, Dios nos perdona, nos declara sin culpa y libres del pecado, nos justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. También en el mismo momento, como leímos al principio, experiencias simultáneas, al mismo momento, concomitante, dice otro término teológico, sucede la regeneración, es decir, que el día que yo acepto a Cristo, me perdona los pecados, soy declarado justo, pero también nazco de nuevo. Eso es regeneración, volver a nacer. A la vez, simultáneamente, ocurre la adopción, es decir, que recibimos a Cristo y somos declarados hijos de Dios por adopción. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Así como, hermanos, tenemos en memoria la fecha que aceptamos a Cristo, así como tenemos, perdón, la fecha que nacemos en este mundo y todos sabemos nuestra fecha de nacimiento, en un momento de crisis, en un momento instantáneo, también ocurre esta obra, la primera obra de gracia, la gracia salvadora, la santificación inicial, la conversión, nuestra Pascua, es en un momento. Ahí comienza la santidad. Si evaluamos nuestra vida y recordamos cómo vinimos a Cristo, vamos a ver que la gracia preveniente estuvo trabajando. Dios nos estuvo tendiendo lazos de amor, dice la palabra. Hasta que un momento despertamos y el pecador, dice aquí, reconoce su realidad pecaminosa y comenzamos a pensar en las cosas de Dios. Hasta que un día aceptamos a Cristo. Sucede un momento dado. Ahí comienza la santidad, la vida de santidad. Ahí es la santificación inicial. Ahora viene lo que nos compete y lo que nos cuesta a veces explicar e inclusive experimentar, que necesitamos hablar de esto. Luego que aceptamos a Cristo, que es en un momento dado, tiempo de crisis, en un momento crítico, en un momento instantáneo, comienza las vidas de santidad, santificación inicial. Va a haber una santificación gradual o progresiva. Si ven esta línea va en ascenso. Significa que una vez que yo acepté a Cristo, comienza mi santificación inicial, mi vida de santidad, y luego hay un crecimiento. La santificación también es gradual y progresiva. ¿Qué sucede aquí? El creyente, dice, crece en la gracia. El crecimiento hacia la madurez. Eso es lo que vamos creciendo. Ocurre después que acepto a Cristo, ya voy creciendo hacia la madurez cristiana. Hasta que ocurre otro momento crítico. Por eso está aquí otra vez crisis. Y este es nuestro Pentecostés. Esta es la gracia santificadora, la gracia que nos santifica. Y en términos del reverendo Busick, la vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida abundante en Cristo, la vida de santidad. Y esto se llama, en términos nazarenos, la entera santificación, que sería la segunda obra de gracia también que la conocemos. ¿Qué sucede en este momento? Recuerden que es un momento de crisis, un momento instantáneo. Así como recordamos la fecha que aceptamos a Cristo, que fue en una fecha, y luego estuvimos creciendo en la santidad, también tenemos que tener una fecha, un momento crítico en nuestra vida en que recibimos la entera santificación. ¿Qué ocurre acá? Dice, el creyente anhela y confiesa la necesidad de tener un corazón puro. Por la fe acepta la promesa de ser limpiado del pecado original o heredado. Aquí están entonces los pecados personales o actuales se resuelven cuando uno acepta a Cristo. El pecado heredado o original se resuelve cuando uno es enteramente santificado. ¿Cómo más se conoce esta obra de entera santificación? Amor perfecto, como leímos antes, bautismo con Espíritu Santo, consagración total, perfección cristiana, etc. Ahora vamos a hablar en la vida personal, mis hermanos. Tenemos nuestra Pascua, tenemos nuestro momento que aceptamos a Cristo, ¿lo recordamos? Creo que sí. Donde hay dudas y donde que la gente, los candidatos a veces titubean para responder es cuando le decimos explíquenos lo que es la entera santificación en sus palabras. ¿Qué es la entera santificación? También es en un momento dado, un momento de crisis, en un momento especial, en una fecha especial. Yo recuerdo antes, muchos años atrás, se hacían campañas de santidad, así como se hacen campañas evangelísticas. En una campaña evangelística uno pasa al altar y acepta a Cristo en una fecha.
En una campaña de santidad uno pasa al altar y recibe el bautismo con el Espíritu Santo, la entera santificación. ¿Qué pasa ahí? Nuestro pecado original es limpiado, dice. Ahora, pensemos, por ejemplo, en los discípulos de Cristo. Un día ellos reconocieron a Jesús como su Salvador. Y Cristo les dijo, esperen que llegará la promesa del Pentecostés. Todos debemos tener un momento en que aceptamos a Cristo, nuestra Pascua, y en que recibimos el bautismo con el Espíritu Santo del Pentecostés. Ahora bien, aquí hay un problema teológico. Cuando se le pregunta a alguien y dice, usted ha sido enteramente santificado, cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia? Y hay muchas dudas en cuanto a eso. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, 8 y 9, en el concilio de Jerusalén había justamente ese dilema. ¿Por qué es que el Espíritu Santo fue recibido por los 120 en el aposento alto, pero también por los gentiles? Y ahí dice Pedro hablando y todos los del concilio hablando, lo que pasa es que ellos y nosotros recibieron la misma experiencia del Pentecostés y fueron purificados en nuestros corazones. ¿Purificados de qué? Del pecado original. Entonces ahí no está hablando nada de que cuando yo soy bautizado con el Espíritu Santo o recibo la experiencia de la entera santificación, me caigo para atrás o hablo en otras lenguas, entonces ya tengo al Espíritu Santo, ya soy enteramente santificado. No, soy enteramente santificado cuando el pecado original ha sido limpiado. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es querer ocupar el lugar de Dios, lo que la serpiente le mintió a Eva y a Adán, ¿verdad? Coman, no se van a morir, les dijo la serpiente, sino que el día que comen van a ser como Dios, es decir, van a poderse mandar ustedes mismos. ¿Qué pasa allí? Cuando uno es enteramente santificado, ese pecado, ese deseo de ocupar el lugar de Dios, de hacer mi voluntad antes que la voluntad de Dios, es limpiado y hay una consagración total a Dios, una entrega definitiva. Puedo pasar al altar y llorar y decir, Espíritu Santo, bautízame. Pueden poner las manos sobre mí, recibo el Espíritu Santo que limpia mi pecado original o heredado. No necesito tener manifestaciones raras, como en otras denominaciones creen, sino la clave es limpieza del corazón. El día en que usted pasó al altar y le dijo, Señor, ya no voy a hacer más mi voluntad, me rindo completamente a ti, lléname con tu espíritu, bautízame, ese día usted fue enteramente santificado. Y debe ser una fecha que usted recuerde. Es importante. Yo estuve en una campaña de santidad en el seminario en Costa Rica. Llegó en ese tiempo el hermano Luis Bustle, que era el director regional de Sudamérica, una campaña, hizo un llamado, como cualquier llamado, a recibir el Espíritu Santo. Pasamos y el Señor se manifestó a mucha gente allí. Y para mí esa es la fecha, es el momento crítico. Ahora, eso no termina ahí, como algunos dicen, yo ya soy enteramente santificado, resuelto todo. No. Viene nuevamente el proceso. Este es un momento crítico, una fecha particular en la entera santificación. Pero luego sigue el crecimiento y va a ser un crecimiento vigoroso en la gracia. El creyente es sensible a los impulsos del Espíritu Santo y cumple un servicio cristiano gozoso y obediente. O sea, es una consagración completa a Dios, madura más cristianamente y sigue creciendo. Va a seguir creciendo hasta cuando nos vayamos al cielo. Entonces, estas tres grandes paradas son para aquí en la tierra. Gracia preveniente, gracia salvadora y gracia santificadora. Camino, verdad y vida. La gracia glorificadora es la gracia que nos glorifica, valga la redundancia. También es un momento crítico porque será en una fecha particular, en un momento dado, donde el cuerpo del creyente se vuelve incorruptible. Y eso se llama santificación final o glorificación. Es decir, cuando ya estemos en el cielo con el Señor. Estas dos obras de gracia,
la santificación inicial y la entera santificación son aquí en la tierra. Por eso hablamos de 2 obras de gracia. En términos muy rápidos he tratado de explicar lo que es la vida de santidad, que es todo esto, el camino de la gracia, desde que aceptamos a Cristo, y especialmente la entera santificación. Esto es una forma de ver, esto se le da todo un curso, ¿verdad? Quiero presentarles rápidamente otra forma de ver esto, para entender un poquito más. Y esto lo he llamado la obra completa de Cristo. Este cuadro representa al mundo. Antes de la caída, fuimos hechos a la imagen de Dios santos, ¿verdad? Fuimos hechos santos, imagen y semejanza de Dios. Entró el pecado a través de la caída de Adán y Eva, entró el pecado en el mundo. ¿Cómo se resuelve esto de que entró el pecado en el mundo? El pecado heredado de Adán y Eva y los pecados que nosotros cometemos desde una edad consciente. Eso se resuelve a través de la obra de Cristo en la cruz. Y otra vez, son las 2 obras de gracia que ocurren en esta tierra. Santificación inicial, que trata con la depravación adquirida, es decir, con nuestros pecados actuales o personales. ¿Qué pasa aquí? Lo que dijimos, somos justificados de nuestros pecados, somos regenerados en nuestra vida interior, somos adoptados en la familia de Dios, y esa es la primera obra de gracia. Y también tenemos la segunda obra de gracia, la entera santificación, que hemos dicho. Esta trata con la depravación heredada, o el pecado original o heredado. ¿Qué pasa aquí? Somos limpiados del pecado original, somos llenados del Espíritu Santo y somos restaurados a la imagen de Cristo. Segunda obra de gracia. Durante todo el tiempo en esta tierra permanece la tendencia pecaminosa, por eso somos tentados. Cristo fue tentado. Eso no va a desaparecer hasta que esta tierra no se termine. Una vez que este mundo se termine, Cristo venga, viene la glorificación, lo que hemos hablado. Somos liberados de la tendencia pecaminosa, ya no seremos tentados nunca más. Ocurre la resurrección o el arrebatamiento. Nuestros cuerpos serán transformados y recuperaremos por completo la imagen de Dios. Creo que está en 1 Corintios. Para terminar, mis hermanos, una forma más de entender esto, la obra del Espíritu Santo. Este es nuestro corazón, creado a imagen de Dios, santo, puro. Pero esto ocurre cuando ya estamos en este mundo. Los puntitos negros representan los pecados personales o actuales que están llenos de nuestro corazón. El yo es el pecado original o heredado que está entronado en nuestro corazón. Cristo, antes de aceptar a Cristo, nuestro corazón está lleno de pecado, el yo, el pecado original está reinando. Cristo está fuera. La letra ES, las letras ES representan el Espíritu Santo. Este es un corazón con el yo en el trono. Esa es nuestra vida, así estábamos antes de venir a Cristo. Una vez que venimos a Cristo, esta es la santificación inicial. ¿Qué pasa? Nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo. Cristo ocupa el trono de nuestro corazón. El Espíritu Santo llega a morar en nuestros corazones, pero el yo todavía permanece ahí, el pecado original permanece ahí. Esta es la santificación inicial, la primera obra de gracia, ¿no? El día que aceptamos a Cristo, los pecados personales han sido limpiados, perdonados, borrados. ¿Qué ocurre ahora? En la segunda obra de gracia, en la entera santificación. Es un corazón con Cristo en el trono, sigue Cristo estando en el trono, y lleno con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo fue llenado, bautizado en nuestro corazón? El yo salió fuera. Ese yo que todavía estaba antes por acá, siempre que estorbando que queríamos hacer la voluntad nuestra y no la de Dios, cuando el Espíritu Santo nos bautiza y nos llena y permitimos que siempre esté lleno, el yo estará fuera. Son 3 formas de ver la experiencia de la santificación. Hasta ahí, mis hermanos. Espero que esto haya ayudado un poco.
y podamos ayudar también a nuestros candidatos.